Hoy vamos a conocer cuál es la química o cómo está la química del cuerpo de cada uno de nosotros, y justamente la microbióloga, la doctora que nos va a explicar el día de hoy, Adriana Rojas, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Adriana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días. La química de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál es la información que realmente revelan esos exámenes de laboratorio? Bueno, en los exámenes de laboratorio podemos saber todo. En el suero, que es parte que forma la sangre, ahí están las hormonas, ahí hay anticuerpos o sustancias que se elevan cuando tenemos infecciones por virus, por bacterias, los mismos componentes de nuestro cuerpo normales, el azúcar, el colesterol, todo lo podemos ver ahí. Y justamente vamos a ir desmenuzando uno por uno. Así Por es. ejemplo, en la glicemia y los lípidos, ¿qué es lo que medimos? Ok, la glicemia es lo que conocemos como el azúcar en la sangre, ¿verdad? Esto es muy importante porque existe la diabetes, que es la enfermedad donde el cuerpo no logra regular el azúcar. Esto se hace a través de una hormona que se llama la insulina. El asunto es que hay muchas personas que no saben que son diabéticas. A veces hacen un debut dependiendo del tipo de diabetes. Hay diabetes que ya la traemos genéticamente, muchas veces aparece en la infancia o en la adolescencia. Hay diabetes que es consecuencia de nuestros hábitos, ¿verdad? Por ejemplo, la diabetes tipo 2, que es lo que se llama una resistencia a la insulina, que aparece cuando tenemos sobrepeso, cuando tenemos obesidad. Y es muy importante porque con un simple examen de azúcar, de glucosa, podemos saber si estamos en prediabetes y aún hay tiempo de hacer algo al respecto, o si ya estamos en diabetes y hay que tener un medicamento o se puede controlar con dieta y ¿Ese ejercicio. examen es ir y sacarse sangre o tiene cierta preparación y cierta dificultad, digamos, por decirlo de alguna manera? Particularmente para la glicemia se ocupa un ayuno, porque los estándares están hechos en base a un mínimo de 8 horas de ayuno. Junto con la glicemia casi siempre se analizan los lípidos. El perfil de lípidos está compuesto por el colesterol total, ¿verdad? Lo que conocemos como el colesterol bueno, Sí. el colesterol malo y los triglicéridos. Y en base a todos estos números se logran hacer como índices que nos ayudan a saber si tenemos un riesgo. ¿Qué es el asunto particular con los lípidos? Cuando los lípidos están elevados y también cuando la glucosa está elevada, hay un riesgo muy alto de hacer aterosclerosis, que es esa capa que tapiza nuestras arterias por dentro, y eso va a afectar sobre todo las arterias de bajo calibre, por ejemplo las coronarias, que son las que irrigan nuestro corazón. Entonces, la glucosa cuando está alta, el gran problema de los diabéticos es que hace como que las paredes de esos tubitos, de las arterias, se inflamen y sean más susceptibles a acumular el ateroma, la placa. Ahora, sigamos con otro de los exámenes, la creatinina y el nitrógeno ureico. Es que muchas veces nos hacemos hemogramas, pero prácticamente no entendemos cada uno de ellos, Muchas ¿verdad? veces la gente piensa, ahora que menciona hemograma, que el hemograma es cualquier examen de sangre. Hemograma es un tipo particular de examen, ¿verdad? El nitrógeno ureico y la creatinina son exámenes que se usan para ver cómo anda el riñón. El riñón. Exactamente. El riñón básicamente es un filtro. Imaginémonos que es como un colador, ¿verdad? Donde el riñón purifica nuestra sangre. La sangre pasa por ahí. Los riñones están formados por algo que se llama glomérulos. Si nos imaginamos como un nido de muchos vasitos sanguíneos, y entonces por ahí pasa la sangre y se limpia. Entonces también en los diabéticos y las personas que tienen los lípidos altos, también el riñón se puede ver afectado. Entonces el nitrógeno ureico y la creatinina se elevan en sangre cuando el riñón es incapaz de filtrar esa sangre Cuando está correctamente. funcionando mal, por decirlo Cuando de alguna manera. Es como el primer... la primera alarma de que algo está mal con nuestro riñón. Pero eso no tiene nada que ver con infección. Es básicamente que por A o por B está funcionando mal. Es funcionamiento como tal. Ok. Ya para una infección hay otros exámenes que creo que ahorita vamos a hablar Vamos a ir de eso. repasando. Por ejemplo, el examen, cuando nos dicen no tiene que hacerse el examen de orina, de heces y el famoso hemograma, que es lo que creemos que siempre nos van a mandar, que es como lo tradicional. Sí. ¿Por qué y qué es lo que se busca en todo esto? Ok, primero vamos con el hemograma. El Perfecto. hemograma es el análisis de las células que componen la sangre. La sangre está compuesta por una parte líquida, que es el suero, donde flotan o están diluidas todas muchas sustancias, hormonas, azúcar, colesterol, todo está en el suero. Pero luego están las células, y tenemos particularmente como 3 tipos de componentes en las células. Las células rojas, que son los eritrocitos, su función es agarrar el oxígeno cuando respiramos y llevarlo a todas las otras células del cuerpo. Luego tenemos las células blancas, que son los leucocitos. Estas son las células de defensa, y hay como muchos tipos diferentes de células blancas.
Tenemos los neutrófilos, que son los que atacan bacterias. Tenemos linfocitos que atacan... es como un ejército, sí, ¿verdad? exacto. Y luego están las plaquetas, que son muy importantes en la coagulación. Entonces, cuando nos hacemos un hemograma, nos da mucha información. Nos dice si tenemos anemia, por ejemplo. Nos dice si tenemos una infección. Si esa infección es viral, es bacteriana, nos puede dar una alerta si hay algún tipo de alergia o parasitosis también. O hay unas células que se llaman eosinófilos que se elevan. Por ejemplo, enfermedades como virales como el dengue. Algo particular es que los linfocitos se vienen para abajo porque el dengue es muy inteligente y entonces hace que las defensas contra ellos bajen. Ajá. Y las plaquetas también se vienen abajo, por eso es que a veces en ciertos tipos de dengue se ha sangrado. Claro. Eso por el lado del hemograma. Obviamente, malignidades, las leucemias, todo esto también se pueden ver en el hemograma cuando ya se manifiestan. Si es muy temprano y todavía en la sangre no hay mucha información, pues ya ahí uno tiene que recurrir a analizar lo que es la médula ósea, pero ya eso es campo de los hematólogos. Un paso más allá. Exactamente. Ok, ¿qué pasa con la orina primero? Ok, la orina nos puede servir para muchas cosas. Para lo que la hacemos generalmente es para una infección. Cuando las personas sienten este ardor al orinar, esta molestia, se hace un examen general de orina. El examen de orina tiene una parte que se hace un análisis químico de la orina y también se observa en el microscopio. La orina, por definición, es estéril, no debería tener bacterias ni nada así. Entonces, si hay una infección, se manifiesta con bacterias que se observan al microscopio. Podemos saber qué tipo de bacterias son, si son gram positivo o gram negativo, con una tinción que se hace. Podemos ver si hay leucocitos o si hay sangre en la orina. Eso le iba a preguntar, porque muchas veces oímos hay sangre en orina. Ajá. ¿Esto qué determina? Digamos, pueden ser células blancas, que esto es importante para si hay una infección, porque las células blancas lo que hacen es comerse a las bacterias o luchar contra las bacterias. Entonces, cuando hay una infección, esos son el ejército que sale a defendernos, ¿verdad? Entonces, también aparecen en orina. Podemos saber si hay azúcar en la orina con el examen químico. Podemos saber si hay excreción de proteínas, que esto nos puede hablar de que puede haber un problema de funcionamiento del riñón también. Hay muchos otros exámenes de orina. Pero que ya van enfocados, digamos, en otras cosas. Hay drogas que se miden en orina, claro. Hay electrolitos que se miden en orina, pero lo que conocemos como el examen general de orina es para esto. Si hay infección, se puede hacer un cultivo, que entonces ahí en el cultivo uno siembra la orina en una placa de cultivo y podemos saber, por decirlo así, el nombre y el apellido de la bacteria que nos está enfermando y cuál antibiótico es el más adecuado para que esa bacteria se muera. Qué interesante, ves que cuando nos mandan todo esto a veces nos desenfocamos. ¿Qué pasa con las heces? ¿Qué es lo que ven en las heces? Las heces es un examen que se manda mucho inicialmente en niños. ¿Por qué? Niños pequeños, bueno, los niños gatean, todo se lo echan a la boca, entonces es por el riesgo como de parásitos o infecciones de este tipo. Entonces, en el examen de heces se puede ver si hay algún tipo de huevecillo, ya sea de helmintos o lo que se conocen como lombrices, amebas, algunos protozoarios, lo que se conoce como la yardiasis. Muchos parásitos se ven en heces, pero hay algo muy importante también en adultos, que es la sangre oculta. Cuando tenemos, por ejemplo, el cáncer de estómago, el cáncer de colon, se puede manifestar con sangrados que no son muy evidentes, porque con el color oscuro que dan las sustancias, las bilirrubinas y todo esto, las heces, pues no se ve. Además, hay otros exámenes, cuando hay infecciones bacterianas, se puede ver en heces. También en heces se puede analizar, por ejemplo, si hay azúcares reductores o no reductores, que es cuando nosotros somos intolerantes, por ejemplo, a la lactosa. Entonces eso produce diarreas y así es como se puede evidenciar. Y digamos, ¿cuál sería la recomendación para los exámenes que debiéramos hacernos anualmente? Dejé por fuera las hormonas, pero yo no sé si esto verdaderamente... Eso nos lo mandan por una situación específica. Generalmente es particular. Sí? Ok, entonces, ¿cuál sería el grupo de exámenes que deberíamos hacernos? Y no sé, yo dije anualmente, no sé si verdaderamente es anualmente o no. Personas saludables, sanas, sin factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Enfermedades cardiovasculares en la familia, diabetes en la familia. Y especialmente personas jóvenes de menos de 25 años, una vez al año que se lo realicen, está muy bien. Más de 25 años, dependiendo de los hábitos que uno tenga, dependiendo de la herencia, de los factores de riesgo, si fuma, si toma,
se recomienda 2 veces al año. Y en general siempre es importante un hemograma, la glicemia, los lípidos, la función renal. Podría hablarse incluso con tanto problema que ha habido últimamente del famoso hígado graso, Ay, sí. la TGO y la TGP, que son enzimas hepáticas que pueden alterarse cuando hay hígado graso. Y obviamente para estos exámenes siempre hay una preparación. Los que ocupan ayuno, por ejemplo, los lípidos, ocupan 12 horas. Hay gente que piensa que, no sé, tal vez ha comido muy mal o tiene malos hábitos y piensa que si ayuno más, me va a salir mejor. Más limpio. No, y es totalmente al contrario, porque después de las 14 horas de que uno está en ayuno, el cuerpo necesita energía y empieza a agarrar grasa. Claro. Entonces, al agarrar y despedazar la grasa para sacar energía, se liberan a la sangre los triglicéridos, por ejemplo. Miden más altos. Tiende a salir más alto, falsamente elevado. No Entonces, es recomendable. no hay que sobrepasar las 14 horas idealmente. Excelente. Igual con la glucosa, el hemograma, si uno se hace un hemograma solito, no requiere ayuno, la urea y la creatinina no requieren ayuno, ni las enzimas hepáticas. Con las heces y con la orina es muy importante, con la orina, idealmente la primera de la mañana es la que está más concentrada y la que más información nos va a dar. Si uno tomó 2 litros de agua y fue y tomó una orina, va a ser una orina con pocas células y no vamos a tener como tanta información. Perfecto. Un frasco estéril, en los laboratorios pueden pedirlos, Sí, ¿verdad? ajá. El típico frasquito y llevarla, igual que las heces, que no transcurran más de 2 horas desde que uno recolecta la muestra. Ok. Con las heces están estos frasquitos que tienen como una paletita. Es muy importante que lo que se necesita para un examen de heces es el tamaño de una almendra. Es Sí, muy a veces poquito. se preocupa la gente que tiene que llevar demasiada medida y, No. y se demora mucho. Con muy poquito y, bueno, llevarla a tiempo. Con los niños, si usan pañal, a veces es complicado recoger una muestra de heces, entonces Del pañal. se puede tomar del pañal siempre y cuando no se haya puesto crema, talco ni nada que contamine la muestra. Ok. Igual, para cada persona, para la toma de sangre, hay muchos dispositivos. Aquí yo traje algunos que son especiales. Por ejemplo, para recoger orina en niños, en bebés, están estas bolsitas. También se pueden pedir en los laboratorios. Son adhesivas, entonces se le ponen al bebé. Estar como atento, ¿verdad?, de que sea lo más rápido posible, porque no es infalible, entonces se puede regar, pero con un poquito, no sé, 2 deditos del frasquito de orina es suficiente. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algo más quería anotar con respecto a eso? Bueno, para los niños a veces se usan estas lancetas en el dedito, ¿verdad? Si no se Ay, ocupan sí. como mucha Sí. muestra. O también para personas que Pero han bueno, tenido... esto las usan, digamos, en el laboratorio. Ajá. ¿Verdad? No es que nosotros vayamos No, a hacer esa muestra, Dios guarde. esto es Exacto. solo como una Son pistolita. chivisquitas y Sí. se les hace en el dedito. En el dedo. Ok. Están estas también, que es lo que nosotros llamamos la mariposita. Ajá. Para niños, tiene, porque normalmente las muestras se toman con succión, Sí. con este dispositivo. Y cuando las venas son muy delgaditas o son niños, se pueden colapsar, entonces eso dificulta la toma de muestra. Con estas, la presión se hace un poco menor, además de que es una aguja más pequeña, se usa en niños, se usa en ancianos o en personas que han tenido, por ejemplo, quimioterapia, que tienen como las muy venas dedito muy, ya, muy ajá, frágiles. sí. Y estos son un ejemplo, ¿verdad?, de los tipos diferentes de que tubos. vemos en los laboratorios, correcto. Correcto. Doctora, muchísimas gracias. Con Nos todo quedó gusto. clarísimo. Yo creo que en la próxima cada uno de nosotros que escuchó esta conversación va a ir mucho más clara a ver esos resultados. Así es. Que pase un feliz día. Gracias, Muchas igualmente. gracias. Nosotros hacemos un